Es decir, esta gente diseñan el presupuesto, manejan el dinero de todos los dominicanos, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad de rendirle cuentas al pueblo dominicano. Es decir, nosotros no podemos decirle a Juan Vicini que qué pasó con su fortuna desde el 2017 hasta ahora. No podemos decirle a Pedro Brache que qué pasó con su fortuna desde el 2017 hasta ahora. No podemos decirle al VHD, al presidente del VHD, no le podemos preguntar tampoco eso. No, esos señores, ninguno de ellos, pues hace una declaración jurada cada 4 años, aunque están nombrados en el gobierno y manejan el presupuesto de nosotros. Así está esta situación, señores. Tenemos los presidentes, tenemos un grupo de empresarios que usurpan lo que es el primer poder del Estado, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Ellos son los que toman las decisiones y ahora yo les voy a demostrar a todos ustedes, les voy a demostrar que no solamente usurpan el primer poder del Estado, sino que también ellos son los que mandan a los presidentes. Es decir, ellos son los que le dicen, le dan 2 cocotazos a Hipólito Mejía, venga para acá, para esta reunión y póngase una corbata. Y usted le dan 2 cocotazos a Leonel Fernández, venga para acá y siéntese ahí, junto con su enemigo, con Danilo. Saluda a Danilo ahí. Y venga para acá y siéntese y póngase detrás de Luis Abinader, porque es el jefe de todito ustedes. Pero nosotros somos el jefe de ustedes 4, el Consejo Económico y Social. Hoy traemos un tema que está en la palestra pública porque es una reunión que se planificó entre el Consejo Económico y Social y los 3 pasados presidentes y el presidente de la República para tratar todo lo que tiene que ver con el tema haitiano. Entonces, ellos planificaron para hacer su reunión el martes, pero por algunas razones pues fue cancelada y después decidieron posponerla para ayer jueves. Y ayer pues aparentemente se realizó la reunión. Lo único es que nosotros no sabemos, no hemos visto todavía las minutas, no hemos visto todavía cuáles fueron los resultados, cómo se trataron los temas, qué temas se trataron, etcétera. Y queremos, lógicamente, pues hacerle al presidente de la República y a los expresidentes algunas preguntas. Nosotros vamos hoy, pues, a hacer un recuento de la problemática haitiana. Y lo voy a hacer, no quiero irme demasiado lejos, lo quiero hacer desde que se realizaron las elecciones pasadas del 2024 hasta el momento. Es decir, ¿qué ha sucedido en nuestro país? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto que está sucediendo con el problema haitiano en nuestro país en este año? Diremos ya porque ya ha pasado prácticamente un año. Ustedes recuerdan que después de las elecciones, el país completo, así como estaba lleno de fotografías del presidente Abinader, de Raquel Peña y del presidente Abinader con todos sus candidatos, tanto senatoriales como diputados, ustedes recuerdan que todas esas vallas fueron sustituidas por vallas en donde se promovía el orgullo dominicano. Ustedes recuerdan que habían artistas, ponían imágenes de jóvenes detrás, habían varios diseños, diferentes diseños, y coincidencialmente estas imágenes pues estaban exactamente donde estaban las vallas del presidente Abinader, de la publicidad exagerada que hubo en las pasadas elecciones del presidente Abinader como presidente de la República. Entonces, después de ahí, pues comenzó a planificarse o comenzó a desarrollarse una invasión haitiana. Es decir, los haitianos comenzaron a invadir la República Dominicana. Todo le estoy diciendo a ustedes esto es de una manera de cómo fue que se extendió toda esta información. Y los haitianos empezaron a invadirnos y de una manera muy extraña nos invadieron a través de Friusa, en Punta Cana. A nosotros siempre nos pareció esto muy extraño porque la frontera está exactamente
en un lugar opuesto a donde se presentó o donde se quiso presentar la invasión. Y para allá, para Friusa, pues caminaron, corrieron y fueron cientos de personas pues a marchar, fueron a protestar en Friusa, ahí hubieron manifestaciones, bombardeos, golpes, etcétera. Y finalmente, después que ese día pasa, pues entonces lo que termina es haciéndose un desalojo ilegal. Destruyeron ahí edificaciones, destruyeron casas, ahí fueron agredidas muchísimas familias, no solamente haitianas, sino también dominicanas, porque la mayoría de los dueños de todas esas casas y todas esas edificaciones eran dominicanos. Lo que nosotros nunca supimos es de quién eran los terrenos. Ay. Es decir, a quién fue que se le hizo ese favor tan grande, porque la invasión era en Friusa, era en unos terrenos, se desaloja todo el mundo, se destruyen todas esas edificaciones y al final nosotros no sabemos a quién fue que se benefició, quién fue que le limpiaron sus terrenos, esa invasión que había ahí. Y pasado esto, pues entonces vinieron amagues, ahí vino la antigua orden, que empezó, que vamos a hacer una marcha para el Palacio Nacional, que vamos a hacer otra marcha para el Parque Independencia, que vamos a impedir que Y bueno, era una cosa, bueno, que todo el mundo aquí entendía, bueno, ya, aquí se va a armar una guerra, hasta se habló de eso, de una guerra entre Haití y República Dominicana. Al final culmina con una reunión de el presidente Luis Abinader, el presidente Danilo Medina, el presidente Leonel Fernández y el presidente Hipólito Mejía. Ahí se sentaron estos cuatro señores que lamentablemente ninguno de los cuatro ha enfrentado con seriedad el problema haitiano y todo el pueblo lo sabe. Se sientan ellos ahí, hacen una reunión, hacen una especie de cumbre que tampoco nosotros sabemos qué fue lo que se trató en esa cumbre, cuáles fueron las minutas, que si se tomó alguna nota, nada, absolutamente nada. Y finalmente ayer, pues se reúnen estos cuatro señores con el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es un grupo de empresarios, señores, que pululan alrededor del Estado Dominicano. Para que ustedes puedan entender, ustedes recuerdan que nosotros aquí hicimos la denuncia de un famoso decreto en el 2017 hecho por el presidente Danilo Medina, en donde... El más famoso. Es el decreto más famoso, creo yo, de la historia. El más vinculante. De la historia en el que más se país. desenmascara el país. Definitivamente. Y ahí, en ese decreto, el presidente Danilo Medina elimina un viceministerio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y coloca este consejo. Es decir, elimina el viceministerio del Ministerio de Economía y Planificación y coloca a un grupo de empresarios. Son 8 los que forman el consejo, pero hay otro consejo de 26 más de ellos que es un consejo asesor del primero. Entonces, ahí están la crema innata del empresariado que siempre ha pululado, que sus empresas, ellos y todo lo que ellos hacen pulula alrededor del Estado Dominicano. Todas sus empresas están vinculadas, bien sea con contratos, bien sea de una manera subrepticia, como sea. Todos esos empresarios viven del Estado Dominicano y sus empresas progresan y crecen por el Estado Dominicano, con el dinero de nosotros, señores, con el dinero de nosotros, para que ustedes entiendan cómo es este asunto. Y esa misma gente que está ahí en el Consejo Nacional de Competitividad son la misma gente que está en el Consejo Económico y Social. Se supone que si el problema haitiano es un problema de nación, es un problema que tiene que ver con la soberanía nacional, se supone que estos 4 presidentes debieron reunirse ¿con quién? Con el primer poder del Estado, el Senado de la República. ¿Con quién? Con la Cámara de Diputados. Y ahí se debió haber hecho una vista pública entre los 4 presidentes, los senadores y los diputados para discutir una cosa tan trascendental como es el problema haitiano en la República Dominicana. Pero no,
¿Por qué? Porque este grupo de empresarios ha sustituido de manera clara, señores, de manera clara ha sustituido al primer poder del Estado y a la Cámara de Diputados, señores. Es decir, esta gente son los que deciden cuáles son los destinos del dinero que nosotros tenemos en nuestro presupuesto y de la economía de nuestro país, porque ya ellos por decreto están nombrados en uno de los ministerios más importantes y que tiene que ver con todo lo que es el dinero nuestro. Recientemente ustedes vieron que cogieron ese Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y lo unieron con el Ministerio de Hacienda para darle todavía mucho más poder a estos individuos de que manejen el dinero de nosotros, el dinero del pueblo, pero sin ellos dar ningún tipo de explicación. Es decir, esta gente diseñan el presupuesto, manejan el dinero de todos los dominicanos, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad de rendirle cuentas al pueblo dominicano. Es decir, nosotros no podemos decirle a Juan Vicini que qué pasó con su fortuna desde el 2017 hasta ahora. No podemos decirle a Pedro Brache que qué pasó con su fortuna desde el 2017 hasta ahora. No podemos decirle al VHD, al presidente del VHD, no le podemos preguntar tampoco eso. No, esos señores, ninguno de ellos, pues hace una declaración jurada cada 4 años, aunque están nombrados en el gobierno y manejan el presupuesto de nosotros. Así está esta situación, señores. Tenemos los presidentes, tenemos un grupo de empresarios que usurpan lo que es el primer poder del Estado, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Ellos son los que toman las decisiones y ahora yo les voy a demostrar a todos ustedes, les voy a demostrar que no solamente usurpan el primer poder del Estado, sino que también ellos son los que mandan a los presidentes. Es decir, ellos son los que le dicen, le dan 2 cocotazos a Hipólito Mejía, venga para acá, para esta reunión y póngase una corbata. Y usted le dan 2 cocotazos a Leonel Fernández, venga para acá y siéntese ahí, junto con su enemigo, con Danilo. Saluda a Danilo. Saluda a Danilo ahí. Y venga para acá y siéntese y póngase detrás de Luis Abinader, porque es el jefe de todito ustedes. Pero nosotros somos el jefe de ustedes 4. El Consejo Económico y Social. Miren, señores, vamos a empezar con las recaudaciones. Yo les quiero explicar de manera sencilla y llana lo que tiene que ver con las recaudaciones en nuestro país. Las recaudaciones se hacen a través de 2 instituciones que ustedes todos las conocen. Una es aduanas, es decir, la Dirección General de Aduanas, la mayoría de las recaudaciones, la Dirección General de Aduanas, y la otra es la Dirección General de Impuestos Internos, es decir, la DGI. La Dirección General de Aduanas es un poquito menos, es menos lo que se recauda que la Dirección General de Impuestos Internos, porque la Dirección General de Impuestos Internos recauda de todos los lugares. Aduana solamente recauda de lo que entra y de lo que sale de nuestro país. Aduana en el 2019 recaudó alrededor de 175,000 millones de pesos. Si ustedes quieren, por favor, tomen nota de esto, porque es muy importante. Al final yo les voy a dar a ustedes un dato que a mí me gustaría que ustedes pudieran manejar bien. 175,000 millones de pesos en el 2019 aduana, y la DGI en el 2019 recaudó alrededor de 444,000 millones de pesos. En el presupuesto del 2020, el presupuesto del 2020 fueron de unos 400,000 millones de pesos, ¿verdad? Ese fue el último presupuesto que manejara el presidente Danilo Medina. Después viene el presidente Abinader en el 2021, ¿verdad? Y en el 2021 las recaudaciones de aduana fueron de unos 191,000 millones de pesos. Y la DGI recaudó alrededor de 613,000 millones de pesos. Usted suma 191 y 600, eso le va a dar unos 800,000, 900,000 millones de pesos más o menos. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, un presidente
maneja un presupuesto de la nación o los gastos, es decir, lo que se entiende que se va a gastar en ese año en el país, de más de 1 billón, es decir, de más de 1 millón de millones. Pero las recaudaciones estuvieron muy cerca, pero muy cerca del mismo presupuesto. Es decir, que el presupuesto, hasta donde nosotros entendemos, fue un presupuesto que tenía poco déficit, aunque nosotros en el Senado de la República sí aprobamos presupuestos complementarios y en el último cuatrienio, en los últimos 4 años, la deuda del país casi se duplicó. Es decir, habíamos recaudado suficiente para nosotros cubrir el presupuesto de la nación, cubrir los gastos del país, pero como quiera el presidente Luis Abinader hizo una deuda que sobrepasó los 40,000 millones de dólares. En el 2012, con todos esos escándalos y el hoyo fiscal. Ustedes recuerdan que en el 2012 fue un hoyo fiscal, hubieron muchísimos escándalos, que eso le costó al presidente Leonel Fernández el poder. Es decir, por eso es que sale el presidente Fernández del poder. En esos tiempos se manejaban solamente 430, 450, 480 mil millones de pesos. Pero ya cuando Luis entra al poder, pues ya empiezan los presupuestos a superar el 1.000.000 de millones. En el 2022, las recaudaciones fueron de unos 656 mil millones de pesos para la DGI y para aduanas unos 230 mil millones de pesos. Eso le da a ustedes más o menos unos 900 mil, casi 1 millón de millones le va a dar solamente de las recaudaciones. Y ese presupuesto... ¿Cuánto? ¿DGI cuánto? DGI unos 656 mil millones y aduanas unos 230 mil millones de pesos. En el 2023, nosotros el dato que tenemos es que las recaudaciones entre aduana y la DGI superaron el 1.000.000 de millones. Es decir, ya en el 2023 el presupuesto de la nación, que nosotros lo aprobamos, que tuvimos ahí en el Senado, era de 1.330.000, 340.000 millones de pesos. Es decir, que andaba con un déficit de unos 300.000 millones de pesos. Y en el 2024, finalmente, aduana con unos 247.000 y la DGI con unos 840.000. Es decir, sigue superando como quiera todo lo que tiene que ver cuando nosotros hablamos de 1.000.000 de millones. En los últimos 3 años, la DGI, Nilson y Rodolfo, recaudó más de 3 billones de pesos. En los últimos 3 años, señores. Es decir, cuando este señor hizo, junto con el Consejo Económico y Social, una reunión para plantearle al pueblo dominicano que tenían que hacer una reforma fiscal, que había que ponernos más impuestos, es que se habían hecho la cantidad más grande de recaudaciones en la historia de nuestro país. 3 billones, 3 millones de millones de recaudaciones solamente. Y ahí en ese momento el presidente Luis Abinader, junto con el Consejo Económico y Social, no quería encaquetar a nosotros una reforma fiscal, algo que nosotros no podíamos entender, porque no ha habido en la historia de este país un presidente que haya manejado más dinero que el que ha manejado el presidente Leonel Fernández. Entonces, ¿por qué hace falta dinero? ¿Por qué hace falta dinero? Usted me está hablando de millones. Miles de millones, Rodolfo. ¿A dónde se va el dinero? Miles de millones. Entonces, ¿qué pasa con el dinero, señores? Nosotros, la nómina pública ronda entre los 725,000 empleados, Rodolfo. ¿Qué? Sí, 725,000 empleados tiene el Estado Dominicano. Y eso produce un consumo del presupuesto de unos 300,000 millones de pesos, junto con todos los pensionados, porque no ha habido un presidente que haya pensionado a más personas que las que ha pensionado el presidente Luis Abinader. Y ahora mismo del presupuesto de la nación, es decir, del billón 680,000 millones que se aprobó ahora, este presupuesto que se aprobó recientemente, de ese billón hay 300,000 millones de pesos que se van solamente en la nómina pública. Es decir, todo lo que tiene que ver, lo que gastan los senadores, lo que gastan los diputados, lo que se paga de pensiones, lo que se paga en cada una de las instituciones del Estado, la luz, el agua, el teléfono,
la gasolina, los viáticos, los sueldos de la gente, todo eso se van alrededor de 300 mil millones de pesos. De deuda, el país tiene que pagar unos 225 mil, 240 mil millones de pesos que lo paga. De toda la deuda que nosotros hemos hecho, esos intereses de esa deuda, nosotros pagamos más o menos eso. Pero queda 1 millón de millones, Rodolfo. Queda 1 millón de millones que el presidente Luis Abinader no puede explicarle, ni tampoco el Consejo Económico y Social, ese grupo de empresarios que estaba reunido con los 4 presidentes, los jefes de esos 4 presidentes, no le pueden explicar a través del Consejo Nacional de Competitividad que qué se ha hecho con ese 1 millón de millones. Porque miren el gobierno que nosotros tenemos, las instituciones del Estado como están, las escuelas como están, los hospitales como están, el Ministerio de Obras Públicas, nuestras calles, los acueductos, la electricidad. Es decir, nosotros estamos viviendo estamos teniendo los dominicanos una vida de miseria con un presupuesto el más holgado de la historia de nuestro país, señores. Pero lo que pasa es que ese presupuesto lo maneja el Consejo Nacional de Competitividad, que es lo mismo que el Consejo Económico y Social. Ahora ustedes dirán, pero Iván, tú estás hablando de Haití, no fue una reunión con Haití. Sí, fue una reunión con Haití que ellos hicieron. Pero el presidente Luis Abinader, cuando llega al gobierno, a la primera persona que él nombra, es decir, el primer nombramiento que él hace, es decir, el primer decreto que él hace, se lo hace a una persona que trabaja y que es empleado o que es socio de una compañía haitiana que se llama GB Group. Ustedes todos han escuchado por ahí todo lo que tiene que ver alrededor de este señor que se llama Gilbert Villo. Yo quiero que ahora, por favor, el señor director me coloque las imágenes, porque yo quiero que ustedes vean la cara de todas estas personas. Ya no vean la cara de Luis Abinader, la cara de Hipólito Mejía, la cara de Leonel Fernández, la cara de Danilo Medina. El poder detrás del trono. ¿Qué usted dice? No. Esa gente no maneja. Miren, esas que están ahí. Fíjese, esa señora que está ahí, la Bonetti. Miren a Pedro Brache ahí. Miren a todos esos individuos. Mírenle bien la cara. Felipe Vicini. Esa gente. Ahí está Rainieri. Ahí está el del Banco Popular. Toda esa gente son las que deciden, señores, qué es lo que se va a hacer con el presupuesto de la nación. ¿Cuánto va a ser el presupuesto de la nación? ¿Cuánto es que se va a pedir prestado? Es decir, ¿cuánto es que se va a aprobar de préstamo en el Senado? Estos que están aquí son los empresarios haitianos. Ahí está Pablo Portes, ahí está Rubén Villo. Rubén Villo está ahí. Que ese señor, cuando si usted se mete en el internet, pero no escribas Rubén como nosotros escribimos Rubén en español. Usted va a escribir Reuben, con B corta. Reuben Villo. Escríbalo así y usted lo va a ver, porque a ese le fascinan mucho las fotografías. Y ese tiene fotografías por donde quiera en el Palacio Nacional, porque es ahí donde Pablo Portes, su muchachito demandado, trabaja. Donde lo nombró el presidente Luis Abinader. Me gusta ese letrerito al final. Y esa gente son haitianas. JBG Group Solutions. Esa gente, señor. Explore el Gilbert Villo Group Solutions. Ahí una muchacha muy buena moza que ustedes vieron ahí. Vuelve y colócalo de nuevo, señor director. Esa muchacha buena moza, ese Lawrence Villo, es decir, la hija también de Gilbert Villo. El haitiano, que está al lado de Pablo Portes. El haitiano y Pablo Portes, ese que está pasando ahí, y esa que está abajo es el Lawrence Villo. Y el que está arriba es el Rubén Villo. Esa gente son las que controlan el gobierno y controlan las finanzas de la República Dominicana, señores. Es un grupo de haitianos los que controlan la economía de nuestro país, junto con esos empresarios del Consejo Económico y Social, para que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Luis Abinader, el muchachito demandado de esos grupos, del GB Group y del Consejo Económico y Social, igual que lo que es Hipólito, igual que lo es Leonel Fernández, igual que lo es Danilo Medina. Se invirtieron los papeles
Esta gente son los jefes, esta gente son los que deciden cómo es que se va a gastar el dinero público, el dinero de nosotros, pero con la agravante de que ellos no tienen que rendir cuentas. Ellos no tienen que hacer una declaración jurada cada 4 años, ni cuando se termine el gobierno. Ellos no tienen que hacer declaración jurada. Y hasta que ellos no hagan una declaración jurada, yo tampoco voy a hacer una declaración jurada. Yo soy de los senadores que hizo una declaración jurada cuando entró al Senado de la República, y cuando salí del Senado de la República, que lamentablemente salí más pobre, no hice declaración jurada, ni la voy a hacer hasta que estos grupos que están aquí, esa que está ahí, la Bonetti, Pedro Brache, Rainieri, el del Banco Popular, el del BHD, toda esa gente que están ahí, no hagan su declaración jurada. Que ellos nos digan a nosotros qué le pasó con su fortuna en el 2020 y qué le pasó a su fortuna en el 2024 con el dinero de nosotros, con el dinero del Estado. Ellos tienen que explicarle porque ellos están por nombramiento, ellos tienen un nombramiento, ellos están por decreto participando del presupuesto de la nación, y ellos tienen que explicarnos a nosotros que qué sucede entonces con el millón de millones que sobra y que ha sobrado de cada uno de los presupuestos que ha manejado el presidente Luis Abinader, con Gilbert Billo trabajando en el Palacio Nacional. Es decir, un empresario haitiano que controla todo lo que tiene que ver, señores, con el combustible en la República Dominicana y en Haití, con el cemento en la República Dominicana y en Haití, y que es el que auspicia las bandas terroristas en Haití. Bandas terroristas que nosotros no podemos comprender, señores, porque si Haití está lleno de bandas terroristas que están matando gente y que está haciendo de todo, ¿cómo es posible que cada año las exportaciones desde la República Dominicana hacia Haití estén aumentando? Explícame esa vaina. Dime cómo es posible que estos terroristas... Es que son vulgares, brutos. Son vulgares, brutos, ladrones y arrogantes. Óyeme, ¿cómo es posible? Vamos a aclarar, déjame hacer la pregunta de nuevo. Mira, ¿cómo es posible que si en Haití hay bandas terroristas que tiran tiros, que matan gente y que hacen de todo, desde la República Dominicana cada año las exportaciones aumentan más hacia Haití? Explícame eso. Entonces yo le digo la siguiente respuesta. Recuerde que esas bandas son selectivas por esas mismas personas. Recuerde lo que pasa es que las bandas allá no tienen perfume ni chalina. Esas bandas son controladas por los mismos empresariados de aquí, dominicano y haitiano. Eso es una complicidad abierta. Doctor, ¿usted no recuerda, doctor, el caso de las municiones? Sí, señor. Claro que sí. ¿Dónde está ese caso? No sé. Yo lo tengo en mi lista de casos pendientes de vaina. ¿Dónde está el caso de las municiones? ¿Y las armas? Sí. ¿Y las armas que se fueron para Haití desde aquí? Esas que bandas, desde ONU fue que plantearon. Esas bandas respetan esos alimentos que llegan a Haití, porque quien los manda son sus jefes. Son sus jefes. Y quien lo compran son sus jefes. Y quien controlan eso para que llegue a Haití, solamente tener ellos el monopolio de eso. ¿Quiénes son? Sus jefes. No, pero déjame hacer una aclaración a la gente. Miren, señores. El doctor ha destapado ahí una caja de Pandora. No, pero el doctor Silva le ha complicado la cosa a ustedes. Porque viene el doctor Silva a decirle que se cogen el presupuesto. Pero yo se lo voy a resumir en 20 segundos. Dijo el Estado, no yo. Exenciones ascienden a 243,000 millones de pesos. Exenciones. Ahí está el dinero. Ahí es que están los cuartos formales. Eso fuera parte de la investidura, que yo tengo un decreto, que es lo que está diciendo el doctor. No, ¿por qué no declaran? Porque ellos se consideran jefes del presidente. Claro, el presidente tiene que hacer declaración jurada, pero ellos no, porque yo soy el que quita y pone. Tú sabes lo que pasa. Coño. Aparte de eso, los proyectos que son aprobados por el Banco Mundial
por el BID. Hoy lo diseñan ellos. Ellos son contraparte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Son ellos que manejan ese presupuesto y de eso eso no se audita, no se verifica. Y no solamente son ellos que manejan eso, ellos colocan la gente. Yo pongo mi gente, lo que van hasta ahí. Y ellos definen a quién se le compra, a quién no y a quién qué sé yo cuánto. Por eso usted ve que el país puede crecer un 200%. Pero ese crecimiento no se ve en el limpiabota de la esquina. No le va a llegar porque ya ellos tienen un monopolio de a quién le compra, a dónde va, y esas 15 familias, 10 familias que presentó el doctor ahí, se queda con el 90% de todo ese crecimiento. Así Entonces, ustedes pueden ver también, señores, que además de que esta gente no paga impuestos, porque sus empresas no pagan impuestos, tal y como dijo Nilsson, tienen exenciones fiscales, no pagan impuestos, ¿verdad? Manejan el presupuesto de la nación y también manejan la deuda de la nación. Cuando ustedes ven esos bonos, que ustedes ven que Hacienda emite bonos, que ustedes ven que Banco de Reserva emite bonos, todo eso que el lo gobierno ellos eso también esos bonos lo compran ellos con el mismo dinero de nosotros. Así es. Porque no es necesario que nosotros nos endeudemos. Ya ustedes vieron las recaudaciones, le hablé de las recaudaciones desde el 2020 hasta el 2024 y ustedes vieron que las recaudaciones están casi parejas con el mismo presupuesto de la nación. Nosotros no tenemos que pedir prestado para cubrir nuestros gastos, Y encima de eso, el presupuesto es casi el triple de lo que nosotros gastamos, para que la gente pueda entender. Estos individuos se cogen el billón, se cogen el millón de millones, se han robado ya 3 billones, se han robado. Y se han robado también toda la deuda que hizo este irresponsable de presidente que nosotros tenemos, Luis Abinader, el que es un empleado de esta gente del Consejo Económico y Social, del Consejo Nacional de Competitividad. Ya ustedes ven que este empresariado mostrenco, junto con empresarios haitianos, son los que manejan la nación, manejan el país, y son ellos ahora que van a definir cómo van a ser las políticas públicas hacia el problema haitiano. Ustedes no se han dado cuenta que nosotros hemos denunciado aquí miles de veces que tenemos 5 consulados en Haití, más una embajada emitiendo permisos haitianos y que no cierran, jamás en la vida se van a atrever a cerrar un consulado de eso. ¿Usted cree que es necesario que nosotros tengamos 5 consulados en Haití? Claro que no es necesario. Ahora, estos grupos empresariales que ustedes los ven ahora haciendo este show con Luis Abinader, con Danilo Medina, con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, esos grupos empresariales son los que manejan también esos consulados. Esos grupos empresariales son los que manejan el comercio que va desde la República Dominicana hacia Haití, de cemento, de comida, de ropa, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, se comercializa desde la República Dominicana hacia Haití, porque en Haití no se produce nada. Y es ese empresariado haitiano que ustedes vieron ahí, los Billo, Rubén Billo, Lorenz Billo, Pablo Portes, son los jefes y son los socios, son los jefes de los presidentes y son los socios de la gente del Consejo Económico y Social. Somos de Último Minuto, tu matutino.